12ª lección de Teología de las Misiones. Pongamos en manos de la Santísima Virgen María nuestro entendimiento y la pureza de nuestra mente, de nuestra alma y de nuestro corazón. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recree en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Muy bien, comenzamos el capítulo 2 del libro La Misión de la Iglesia. Vamos a ver a través de este capítulo, como lo dice su título, la dinámica del cristianismo a través de los siglos. Por supuesto, sin perder de vista todo esto a la luz de la dinámica misionera de la Iglesia. Esta dinámica propiamente misionera de la Iglesia nos va a conducir a revisar pues esta dinámica del cristianismo a través de los siglos, ¿verdad? Vamos a ver un poco el tiempo posapostólico, o sea, los padres de la Iglesia, los padres apostólicos en primer lugar y la primera etapa de la Iglesia. En segundo lugar, el paradigma misionero medieval en la alta Edad Media. El tercer tema es el tiempo de la conquista hispánica y portuguesa en América. Un cuarto punto de este segundo capítulo, vamos a ver el tiempo del imperialismo y su liberación. Y también vamos a ver al final el número 5, el año misionero decretado por el Papa San Juan Pablo II en el año 1990 y 91. Eso va a ser el capítulo 2 de esta reflexión. Entonces, para enchufarnos sobre esta dinámica del cristianismo a través de los siglos, pues tenemos que hablar de la dinámica misionera que diera inicio por iniciativa divina y que en el Antiguo Testamento aparece superficialmente en algunos de sus escritos, también reflexionando de que en los evangelios también culmina esta dinámica misionera con el mandato de Jesucristo, ese mandato misionero del Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20, y que esto se transformó en Pablo, esta dinámica se transformó en San Pablo en una urgencia que no lo dejaba con sosiego ni con descanso y que se extendió por todo el mundo. San Pablo lo decía, me urge, no urge la evangelización, en la primera carta a los Corintios capítulo 9. Y también todo esto coincide con la línea de la Sagrada Escritura en la comunidad cristiana que aceptara este espíritu y que los misioneros fuera para ella algo característico. En los Hechos de los Apóstoles está bien definido esto, y que hiciera la Iglesia en sus inicios también su camino a través de sus propios inicios, a través de los siglos, como la Iglesia sentirse como la enviada por Dios, y que también el Concilio Vaticano dijera de que la Iglesia por naturaleza es misionera. La Iglesia siempre ha reconocido, por lo tanto, de su componente esencial, ontológico, que la Iglesia es misionera porque fue enviada por Dios desde los inicios, cuando Cristo nos envía a todos a través de los apóstoles. Vamos a destacar entonces algunas etapas de esta historia misionera de la Iglesia para mostrar un poco con claridad y con miras cómo la Iglesia marchó a través de los siglos por medio de esta misión, pero también lo mucho que la Iglesia tuvo que ir
de tanteo en tanteo, tanteando, buscando para encontrar su verdadero camino, su propia responsabilidad, su propia esencia y naturaleza, ¿verdad? Que es ser misionera. Y que la iglesia pues fue descubriendo este camino de ella que es correspondiente a su misión, ¿verdad? En medio de tantas y tan diversas situaciones, coyunturas, dificultades, todo lo que padeció la iglesia a través de la historia, a través de los siglos, para siempre caminar en misión. Veamos el primer elemento pues, de este segundo capítulo, el tiempo posapostólico. Vamos a ver un poco la iglesia porque se refiere que su misión a través de todos los lugares y a través de todos los tiempos, pero que se realiza de acuerdo con las diversidades de las circunstancias que diferencian en cada caso, en cada lugar, en cada época pues, de su historia misionera. Por su parte, los apóstoles predicaban en las sinagogas al inicio, y en estas sinagogas dieron testimonio de que Jesús era el profeta, el gran profeta anunciado por los antiguos profetas, todos referidos en el Antiguo Testamento. También las cuestiones, ¿verdad?, de ámbitos helenística eran muy diferentes al ámbito hebreo. Recuerden que el helenismo es la vida y la cultura filosófica de Grecia. También esto no cambia en nada la misión como tal, todas estas diferencias. Ahora bien, la comprensión del mensaje y su interpretación, así como la formación de una vida cristiana, son divergentes porque los lugares son diferentes, las culturas son diferentes. Pero la esencia no cambia, ¿verdad? En las verdades fundamentales, la iglesia pensaba exactamente lo mismo, todos. Y podemos comenzar a hacer alguna referencia de todas estas verdades fundamentales que lo expresaban, pues, estos primeros padres apostólicos y los grandes padres de la iglesia como San Ireneo, San Clemente de Alejandría, Orígenes, San Atanasio, los Capadocios, Basilio, San Gregorio de Niza y San Gregorio Nacianceno, etcétera, etcétera. Aunque todos estos padres de la iglesia, padres apostólicos, se diferenciaban y mucho en cuestiones particulares, a pesar de que en lo esencial, en lo que es la doctrina, en lo que es el mensaje de Jesucristo, se encontraban en un ambiente igual. Todos mantenían la misma predicación apostólica, las mismas verdades reveladas de Jesucristo. Eso era todo igual. El mensaje de Jesucristo, todo era la parte de la esencia que no cambiaba, ¿verdad? En este ambiente teológico doctrinal podríamos decir que los padres siempre estuvieron juntos, unidos en un mismo pensamiento, pero no pues en cuestiones particulares de cada iglesia, ¿verdad? En el ambiente igual de la doctrina en el que reflexionaban sobre el mismo mensaje de Cristo, ellos nunca tuvieron una dificultad, alguna diferencia. Incluso la metafísica más exigente solo puede ser aceptada y comprendida por parte de hombres concretos desde la base de sus esquemas concretos de entendimiento y de sus concretas situaciones existenciales. Esto quiere decir que el mismo mensaje, incluso el mensaje que trasciende la física, que es la metafísica, que es la espiritualidad del mensaje de Jesucristo, la parte espiritual, pues dice que los santos padres siempre la transmitieron desde conceptos concretos para llegar a los esquemas concretos de entendimiento que tenían pues las diferentes culturas
y las diferentes situaciones existenciales donde se encontraban todos estos padres de la iglesia. Entonces, en la misionología se utiliza para esto la expresión de la contextualización, porque la iglesia siempre se desarrolla dentro de un contexto. Entonces, fíjense bien ustedes que incluso para la interpretación de la Sagrada Escritura, la Biblia te manda, el estudio bíblico te manda a que no saques de contexto los elementos de la revelación, porque si no, pues te salís de el mensaje y puede haber unas malas interpretaciones de lo que quisieron decir los hagiógrafos, o sea, los escritores sagrados, en el momento concreto en que lo escribieron, y así pues interpretar verdaderamente el mensaje de Jesucristo para las diferentes situaciones, las diferentes culturas, los diferentes lugares donde va llegando pues la misión a través de toda la iglesia de todo el mundo. También la convicción fundamental de que el mensaje cristiano se extiende a todos los pueblos, toda esta convicción se convirtió muy pronto en la opinión generalizada de la joven cristiandad. Fíjense bien entonces que el mensaje no cambió nunca. Todo el mundo estaba de acuerdo, había una única convicción, y esta convicción estaba generalizada en la iglesia de lo fundamental del mensaje cristiano. Porque esta misma iglesia, después de haber soportado en sus comienzos oposiciones por parte de los círculos judíos que atacaban siempre, nunca creyeron en Jesucristo, atacaban siempre a los apóstoles, nunca creyeron en ellos. Sin embargo, pues la iglesia, a pesar de estos comienzos difíciles de oposición, pronto pues viene a nuestra mente aquella idea de la primitiva literatura cristiana tomada de las oraciones y de la doctrina apostólica. Estos son la didascalia y la didaje, que son las catequesis y las oraciones de los apóstoles que los padres de la iglesia la conservaron para la transmisión en la iglesia primitiva pues del mensaje intacto de Jesucristo. Así como este pan partido fue distribuido en la montaña y reunido, se hizo un solo pan, porque todos comemos un solo pan. Dice esta oración de estos padres de la iglesia. Así como este pan partido, repito la frase, fue distribuido en la montaña y reunido se hizo uno, quiera Dios que su iglesia se reúna en tu reino desde los confines de la tierra. También por su parte, de manera semejante, ora el autor de la carta de San Clemente, que decía: quiera Dios el Padre que aumenten a los pueblos sobre la tierra, eligiendo de entre ellos todos aquellos que lo aman por Jesucristo su Hijo. También la carta de otro santo padre, Bernabé, aplica a Jesús las palabras de Isaías, el capítulo 49:6, que decía: yo te he puesto para luz de las naciones, para llevar mi salvación hasta los confines de la tierra. También por su parte, el pastor de Hermas comparaba la ley de Dios con un gran árbol que da sombra a montañas y valles, y que hay que identificar con el Hijo de Dios, que fue predicando hasta los confines de la tierra. Él fue predicando a través de sus predicadores, ¿ves? Entonces ese mensaje de que Jesús es el Hijo de Dios fue predicado por todos los confines de la tierra. Y para Ireneo, la iglesia es la semilla de Abraham, que por la fuerza de Dios y su espíritu germina y da vida a muchos hijos. Y también se remite a San Justino
esta interpretación del Salmo 18:5, que la predicación de los apóstoles ya había alcanzado, ¿verdad? Y decía San Justino, los confines del globo terrestre, decía él, ¿verdad? Para completar la palabra de este padre anterior, San Ireneo. Por su parte, Clemente de Alejandría ve que la ofrenda agradable a Dios es aquella que ha sido ofrecida por diferentes pueblos y razas, y que consiste en cánticos de alabanza con un corazón puro y una vida honesta, con obras santas y sanas oraciones. Por su parte también Orígenes ve un tipo de la iglesia en la reina de Saba. Recuerden el Evangelio, que viene de pueblos paganos para recibir respuesta a sus enigmas y a sus preguntas, a sus inquietudes. Por su lado, Tertuliano también interpreta el Salmo 44:6 refiriéndose a Cristo, que consigue trofeos de guerra no solo de Samaria, sino de todos los pueblos de la tierra, ¿verdad? También Eusebio recogió varios textos de la Torá, o sea, del Pentateuco, los Salmos y de los profetas, para demostrar que el Evangelio debió ser predicado primero a los judíos, pero después a todos los pueblos. Y por eso nada impidió a los cristianos anunciar ahí donde llegaban, incluso entre los pueblos más incivilizados, más incultos, y entre los pueblos más atroces, bárbaros, anunciar el reinado de Dios. Y que ni la persecución de los cristianos, ni el pensar en el inminente fin del mundo, ni la identificación del mundo con el Imperio Romano hizo pues fallecer pues este impulso que tenía la iglesia, los primeros cristianos, de anunciar ahí donde llegaban pues el reino de Dios, el reino de Jesucristo, el reinado de Cristo. Por otro lado, también el pensamiento en la encarnación del Logos, en todo semejante a nosotros menos en el pecado. Ese pensamiento impidió a la iglesia primitiva hacer una predicación a priorística por encima de todo tiempo y lugar. ¿Qué quiere decir que la iglesia no hizo una predicación a priori? Significa que la iglesia no fue sin experimentar nada, sino que primero la iglesia experimentó, a posteriori podríamos decirlo, porque la iglesia nace de una perspectiva y una fe pospascual. Entonces, en ese sentido, pues, entendiendo la encarnación del Verbo, semejante a nosotros en todo menos el pecado, la iglesia a posteriori sí predicó en todo el mundo esta verdad revelada. Porque por lo menos la iglesia no lo hizo de una manera a priorística. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo se sometió a la ley, habló con ejemplos y parábolas, se acomodó al grado de comprensión de sus oyentes. Jesucristo se refirió a los textos del Antiguo Testamento. También Cristo recriminó, eso sí, la falta de honestidad y la dureza de corazón del pueblo, pero estaba siempre dispuesto a soportar la falta de comprensión. Y de la manera como Cristo se comportaba, se puede esclarecer que la iglesia primitiva se fuera despegando poco a poco del templo judío, liberándose del cumplimiento de las leyes ceremoniales judías, y que el mismo Pablo pudiera decir en la primera carta a los Corintios, que siendo del todo libre, me hago siervo de todos para salvarlos a todos. Que alabase a los tesalonicenses por haber edificado un altar al Dios desconocido,
San Pablo lo alaba. O sea, ¿por qué? Porque Pablo se hace todo para todos. Con los griegos hizo griego para comprenderlos y para llegar con el mensaje. San Pablo que permitiera la circuncisión de Timoteo, pero no la circuncisión de Tito. Los padres griegos y latinos utilizan para esto la palabra condescendencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la circuncisión de Timoteo no fue una hipocresía, porque estaba Pablo ahí y la permitió, no fue una hipocresía, sino que fue una acomodación a la circunstancia, a la situación concreta. Pero así lo interpretan los padres de la iglesia, también como San Clemente de Alejandría, Orígenes, Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo, ¿verdad? Las mismas reflexiones motivaron que el Papa San Gregorio Magno formulara sus principios misioneros para los anglosajones, ¿verdad? San Gregorio Magno fue el impulsador de las misiones a Inglaterra e Irlanda. Esos son los anglosajones, ¿verdad? Donde fueron las misiones con San Patricio principalmente, ¿verdad? A la pregunta de si a uno que hubiese tomado por esposa a su suegra, estamos reflexionando las concesiones que haría San Pablo, que decía que él se hacía todo para todo, ¿verdad? A la pregunta de si a uno se hubiese tomado por esposa a su suegra, se le podría administrar la Eucaristía según la costumbre pagana, y de acuerdo con el Levítico 18, la respuesta que dio este mismo San Gregorio Magno fue positiva, denle la comunión, dice. ¿Por qué? Porque bajo tales condiciones la iglesia actuaba, unas veces con celo, otras veces con comprensión y otras veces parece no querer darse cuenta conscientemente. Y así le ocurre con frecuencia a la iglesia, que reprime el mal que aborrece por un lado, pero a veces lo consiente por un bien mejor, ¿verdad? Para evitar un mal mayor también, ¿verdad? Mientras que en una carta del mismo San Gregorio Magno, del 22 de junio del 601, conminó al rey Adilbert a combatir la idolatría, a destruir los templos de los dioses, y también posteriormente estamos hablando, fíjense bien, de San Gregorio Magno el 22 de junio. Después el 18 de julio, un poco menos de un mes, escribe otra carta para el abad de Mellitus, allá en Inglaterra, y le dice lo siguiente. En la primera carta dice que destruyan los templos, que destruyan todas esas cosas, para combatir la idolatría, pero a este abad le dice: los templos de los dioses del pueblo no deben ser destruidos, sino que deben de ser rociados con agua bendita, después de haber echado por tierra los ídolos, dotándolos de altares y depositando en ellos las reliquias de los santos, porque como estos templos están bien construidos, deben de ser transformados del culto a los demonios al servicio del verdadero Dios. Entonces fíjense ustedes que la iglesia siempre ha ido acomodando a las necesidades de los lugares y de los tiempos sus enseñanzas y su celo pastoral, pero no así cambiando la doctrina. Ustedes tenemos que estar claros todos que esto no daña en nada la doctrina, sino las maneras de concebir las situaciones en cada momento, ¿verdad? Viendo que los tiempos, para que en estas dos cartas, ¿verdad? De San Clemente, del 22 de junio y el 18 de julio, que son distintas, reprimir a los ídolos, destruir los templos, después dice no destruyan los templos, porque son grandes edificios que pueden consagrarse al culto verdadero de Dios. Entonces, para que el pueblo, viendo que los templos han sido conservados, renegaran de corazón de sus errores y que reconocieran y adoraran al verdadero Dios, para que también puedan visitar con más alegría aquellos lugares que tanto apreciaban, porque antes del cristianismo, pues el pueblo que no conocía a Dios, pues tenían esos templos tan hermosos, pues
como lugares apreciados. Entonces el Papa dice a esta gente que aprecia mucho estos lugares, pues que los valoren más, porque ahí le van a dar el verdadero culto a Dios, la verdadera adoración. Preguntado por San Agustín, este mismo San Clemente, cómo debía comportarse ante las diferentes formas de celebración de la misa, San Clemente le responde: tú sabes, hermano, la costumbre de la iglesia romana en la que tú has crecido. No obstante, te aconsejo, en caso de que encuentres algo que pudiese agradar más al Dios omnipotente, ya sea en la iglesia de Galacia o en cualquier otra iglesia, que lo elijas tú con cuidado para introducirlo en la iglesia inglesa, que ha abrazado pues por primera vez esta fe. Entonces no hay que amar las cosas por los lugares, sino los lugares por las cosas buenas. El historiador Beda recogió en su historia de Inglaterra los primeros misioneros de San Gregorio, y es principalmente por esta actitud fundamental por la que hoy podemos comprender algunas bendiciones medievales. Se bendecía el vino de San Juan, se daba la bendición de San Juan, la bendición de las menitas, el fuego de San Juan, la ornamentación de los altares con ramas de roble, etcétera, etcétera. Por su lado, pues con Constantino el Grande se cerró la evolución que a este historiador Harnack nos describe de esta manera. Dice el historiador Harnack: al comienzo, Pablo y algunos apóstoles desconocidos eran misioneros, pero al final quizá ninguno lo era profesionalmente. O sea, eran misioneros pero no eran profesionales, dice este historiador. Expresamente nos dice Orígenes, este padre de la iglesia Orígenes, que los maestros misioneros habían disminuido, pero lo que persiste es una iglesia poderosa, con un culto impresionante, con sacerdotes y sacramentos, como quien dice, con cosas hermosísimas. Esta iglesia actúa como misionera solo por su mera presencia. Entonces, al hacer su trabajo, los misioneros, dice este historiador Harnack, que si bien es cierto, al comienzo San Pablo y los otros apóstoles eran desconocidos misioneros, pero desconocidos, también al final se reconoce que no eran profesionalmente misioneros, pero que sí, se constata de que a partir de ese trabajo de estos misioneros, porque esta misión nunca disminuyó, por eso persiste pues una iglesia poderosa, hermosísima, con un culto impresionante, con sacerdotes, con sacramentos, con cosas hermosas, como quien dice, ¿verdad? Muy bien. Por su parte, el brazo de Constantino actuó espacialmente hasta donde llegaba su imperio, en aquel entonces casi todo el mundo pagano, y temporalmente hasta su muerte. Y durante muchos siglos allí, donde Estado e Iglesia intentaban colaborar en la causa de Dios, cualquiera que fueran los motivos del rescripto de Milán, del 303, cuando Constantino declara la fe católica como la doctrina, la fe del Imperio Romano. Entonces la Iglesia obtuvo por él la misma libertad religiosa que ya poseían las religiones no cristianas. El historiador Eusebio, por su parte, cristiano él, describe las consecuencias de todo esto. Un día claro, decía Eusebio, el historiador, un día claro y resplandeciente que ninguna nube puede oscurecer, sigue ahora brillando por toda la tierra,
sobre las comunidades de Cristo con los rayos de la luz celestial. La iglesia crecía, el emperador le dio sus derechos, la favoreció, los clérigos quedaban liberados de servicios públicos. En las provincias habían gobernadores cristianos. El paganismo y la superstición fueron reprimidos por parte del Estado. Dice entonces el historiador Eusebio que lo vio así. Y decía, todos los que antes habían alabado la superstición, reconocieron con sus propios ojos lo absoluto de su error cuando vieron los templos y los ídolos abandonados. Por eso, unos aceptaron la doctrina del Redentor y aunque otros no quisieron hacerlo, por lo menos condenaban la locura heredada de sus padres y les parecían muy irrisorias aquellas deidades imaginarias, aquellos dioses falsos, ¿verdad? Que al final eran culto al mismo demonio. De lo que no hay duda más bien, es que en las pocas décadas que duró el reinado de Constantino, la opinión pública fue favorable al cristianismo. Se impuso la legislación del derecho civil y del derecho penal en Roma a partir de los fundamentos cristianos. También a partir de Constantino y su liberación de la iglesia aumentó considerablemente el número de los cristianos. También a partir de esa época se afianzó la idea del Estado imperial cristiano, tanto para Roma como para las provincias romanas. Por otra parte, también no hay que exagerar la falta de libertad personal y eclesiástica que corrían pareja, ¿verdad? Con la idea del imperio como causas externas del obispo de la iglesia y que determinó por todo un siglo la historia del cristianismo. Por verdad que sea que la política eclesiástica de Constantino sirvió extraordinariamente al crecimiento de la iglesia, también es justificado reflexionar sobre si la causa de Cristo venció en definitiva a pesar de Constantino. Yo pienso que esto último es la gran verdad. Que Cristo venció, porque si Constantino no hubiera cedido, igual Cristo siempre iba a vencer y siempre vencerá. Y al final será el Rey de Reyes, el Señor de Señores, porque Él pondrá bajo el estrado de sus pies a todos sus enemigos, dice el Apocalipsis. Llega a este escritor que habíamos señalado antes, Harnack, y llega de alguna manera como testigo independiente, llega a reconocer que la extensión, la expansión mismo de la religión cristiana en los primeros siglos se produjo con rapidez sorprendente. Yo creo que el Espíritu Santo actuó de una manera increíble para expandir el cristianismo por todo el Imperio Romano. Viendo las causas de ello en el núcleo de la nueva religión, fíjense ustedes que Harnack reconoce pues el núcleo, o sea, la esencia misma de la nueva religión, en su extraordinaria capacidad de acomodación. Acomodación en el sentido de que se adapta a todas las culturas y de todos los lugares, es decir, que el mensaje como tal no cambia y que el esfuerzo por la contextualización son los que hacen el milagro. Y dice Harnack, esta religión anunció al Dios vivo para quien había sido creado el hombre y se impuso en la profundidad de su conciencia. Trajo la vida y el conocimiento, lo uno y lo múltiple, lo conocido y lo desconocido. Se unió con el sincretismo oriental y con la nueva religiosidad del imperio. Qué interesante esto que dice este historiador Harnack. También dice que esta religión que anunció al Dios vivo supo construirse sobre ella
al tiempo que la combatían todos sus enemigos. También se dio a la filosofía griega y supo criticarla y completarla. Miren ustedes que la fe completa la filosofía. La fe y la razón van de la mano, pero la fe da justificación de la razón, porque tenemos que entender para creer y tenemos que creer para entender, decía Papa Benedicto XVI. Entonces la iglesia fue capaz de hacer armonía incluso con la filosofía griega, que estaban totalmente divorciadas. Claro que fue en un tiempo de ocaso, de colocarse en la cima del movimiento intelectual y de someterse al platonismo, ¿verdad? O sea, la filosofía griega. Había nacido del espíritu la iglesia y pronto la iglesia aprendió a bendecir lo terrenal. Para los sencillos, esta religión era semilla sublime para los sublimes. Era una religión mundial en su doble aceptación, ¿verdad? Que ofrecía lo que era necesario para todos y traía lo que todos especialmente deseaban. O sea, era la plenitud de la, ¿cómo le dijera yo? Del desarrollo humano, pues, ¿verdad? De la satisfacción total del ser humano, cuerpo y alma. Esto era la religión para este historiador Harnack. Muy bien. Vamos a un segundo elemento de este segundo capítulo sobre la dinámica del cristianismo a través de los siglos. Una vez reflexionado el tiempo posapostólico de los padres de la iglesia y los primeros siglos también, hay que ver la caracterización del tiempo entre el año 600 y el año 1500, que es el paradigma misionero medieval, o sea, la Edad Media, a partir del año 600, el siglo VII. Hablamos de que el medioevo comienza el siglo VIII, que es en el año 700, por aquí hacen referencia al año 600, está bien, más o menos por ahí anda. Entonces, se caracteriza este tiempo medieval como el paradigma misionero medieval romano católico. Lo significativo de esta época fueron, según este juicio de Bosch, un historiador también, lo característico fueron las discusiones iniciadas por el Papa Gregorio el Grande, el San Gregorio Magno, con el Islam, hasta la caída definitiva de Constantinopla en el año 1453. La época termina y continúa a la vez durante el tiempo de los viajes y descubrimientos luso-hispanos de los siglos XV y XVI. Acuérdense, en 1492, el descubrimiento de América, etc. También tenemos que hacer reflexión lo que dice este San Gregorio Magno en la Edad Media, que también da inicio a la escolástica. Recuerden el período escolástico que comienza en el año 800 hasta el 1400, 1500 más o menos, el periodo escolástico, que la escolástica es la fusión de la reflexión teológica con la reflexión filosófica. Eso es el contenido esencial de la escolástica. Recuerden que lo habíamos dicho alguna vez en otra clase. Esto significa entonces que por esta razón se crea un paradigma misionero medieval romano católico. Entonces, en este tiempo, con el mismo San Gregorio Magno, comienzan las discusiones, que esas son las discusiones de la filosofía y la teología. Adaptarse la filosofía a la teología, porque las verdades, la iglesia nunca se dio, nunca dijo, ok, quitemos este dogma para aceptar tu filosofía, nunca lo dijo. Entonces,
esa es la época de la escolástica donde se funden pues los filósofos con lo teológico para hacer una gran escuela de teología escolástica hermosa, maravillosa, que aún todavía persiste. Lo que pasa es que ahora se quiere sacar la teología de la patrística y quedarse solamente con la filosofía, porque quieren destruir la fe en Jesucristo, quieren destruir a la iglesia hoy por hoy. Pero eso, la escolástica nos da muchos elementos para la comunión de la fe y la razón. Papa Benedicto, Papa San Juan Pablo II, Fide Erracio, Papa Juan Pablo II, esa encíclica hermosa sobre la fe y la razón, y tantas cosas que se han escrito sobre este tema escolástico. Entonces, la época del paradigma misionero medieval termina y continúa a la vez, porque después de esto vienen los tiempos de los descubrimientos hispánicos europeos. Pero más que descubrimiento son elementos de expansión. En primer lugar tenemos que decir expansionismo de los poderes de los países europeos, pero también la expansión del cristianismo a las nuevas tierras descubiertas, que es el gran honor que tiene el descubrimiento de América, porque nos trajeron la fe. En lugar del griego apareció el latín en todo el Mediterráneo. En Roma se convirtió el latín en el símbolo de la civilización, el latín a la par del cristianismo. También el cristianismo y decíamos aquí también las leyes mismas de Roma, porque la iglesia tenía incidencia en el poder civil. Entonces, el griego, recuerden que al comienzo, pues los padres de la iglesia hablaban mucho el griego y el arameo, con algún conocimiento de latín, que era el idioma de Roma. Entonces, pues, a partir del latín, que se impone con el cristianismo, que se impone también por esta nueva cultura que nace pues del expansionismo de los países europeos en todo el Mediterráneo, porque las expediciones de conquista salieron de todos lados, de Inglaterra, España, Francia conquistó Canadá. Inglaterra conquistó muchos lugares de Sudáfrica. Portugal conquistó Brasil, que es un lugar enorme, casi más de la mitad de Sudamérica. Entonces hay diferentes expansionismos, pero que el común de todos es la fe, pues, que nos trajeron, que eso es lo más maravilloso. Entonces estamos hablando de que el latín se expandió por todo el Mediterráneo. Roma se convirtió por su idioma y por su religión en el símbolo de la civilización, en el símbolo del orden y de la permanencia. Mientras que la teología oriental comenzaba con la Trinidad y la Encarnación, la teología occidental puso como centro la cruz. La salvación se comprendía personalmente y al mismo tiempo unida a la iglesia. El bautismo era como sacramento la afiliación a la iglesia. El bautizado, y solo el bautizado, estaba sometido a la disciplina de la iglesia y podía ser forzado a la obediencia, no así los otros que no eran bautizados. Estamos hablando ya a partir del siglo XV, pues, de que hay una separación. Recuerden, en el año 1050, el cisma de Folio fue un obispo de Alejandría que se separó del Papa.
Ahí se separaron las dos teologías, las dos iglesias católicas, la iglesia oriental y la iglesia occidental. La occidental es a la que nosotros pertenecemos, que su cabeza es Roma. Entonces, hablando de Roma, pues tenemos que referirnos a la que nos compete, ¿verdad? Habla pues de que nuestra fe, el centro de nuestra fe y de nuestra religión es la cruz. Mientras que para la teología oriental comenzaba toda la predicación y la característica de su fe en la Santísima Trinidad y la Encarnación. Nosotros vamos un poco más adelante en la cruz, en la salvación, en la soteriología, que se comprendía personalmente y al mismo tiempo que estaba unida a la iglesia, porque Cristo está en la iglesia, y que el bautismo era el sacramento de afiliación a la iglesia. Muy bien. El piadoso y comprensivo Raimundo Lull, de 1235 al 1316, desaprobó enérgicamente la conversión forzada de musulmanes y paganos, pero apoyaba la idea de la cruzada contra heréticos dentro de los límites del cristianismo. Santo Tomás de Aquino defiende en su Suma Teológica el siguiente punto de vista. Dice Santo Tomás de Aquino: los no creyentes que nunca han abrazado la fe, judíos y paganos, no deben de ser obligados bajo ninguna circunstancia a abrazar la fe. Pero los herejes y los apóstoles pueden ser forzados a hacer lo que han prometido. Esto significa pues que este piadoso y comprensivo Raimundo Lull, del año 1200 al 1316, pues condenaba la conversión forzosa de los musulmanes y los paganos. Aquí en América, la primera evangelización fue una evangelización sacramental, pero la iglesia nunca obligó ni a palo ni a arma que todos se hicieran cristianos. La iglesia siempre fue, como lo dice el Papa Francisco. El Papa Francisco lo dijo un día de esto, que nosotros los cristianos transmitimos la fe en Jesucristo por atracción y no por obligación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.